Bueno chicos, entonces, bienvenidos a este quinto, no, estamos en el sexto capítulo ya de las funciones condicionales y en este capítulo vamos a ver las funciones contar puntos y, sumar puntos y promedio puntos y, ¿cierto? Este punto sí, ¿qué significa? Cuando ustedes vean una función en Excel, sea cual sea, que tenga el punto sí, quiere decir que va a ser la función que es siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Cierto? Esas funciones puntos y siempre son condicionales. Ahora, ¿cómo así condicionales? Por ejemplo, la función contar puntos y tiene dos argumentos, que son rango y criterio o condición. El rango básicamente, ¿qué es? Es donde están los valores que yo voy a contar. Y el criterio, la condición, es la condición que determina qué se va a contar. Listo, vamos a la práctica para que lo entendamos. Aquí yo, por ejemplo, tengo una pregunta que dice ¿cuántos afiliados hay a Comeva? O ¿cuántos afiliados a Comeva hay? ¿Cierto? De esa tabla que tengo aquí, necesito saber cuántos afiliados a Comeva. Yo se los dejé en rojito para que lo tengan en cuenta. Serían 1, 2, 3. ¿Cierto? Aquí el resultado sería 3. Pero no voy a hacer eso. Vamos a hacerlo con función, no manualmente. Imaginemos que esto sea una tabla de 1000 registros. Eso no usted no se va a poner a contar uno por uno. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual a contar puntos y, ¿cierto? Me aparece estos dos argumentos, rango y criterio. O sea, en el rango es donde están los valores que voy a contar. ¿Cuáles serían? Esta es tabla de EPS, ¿cierto? Miren que selecciono la tabla de las EPS. Estas son EPS de salud colombianas. Listo. Punto y coma, que recuerden que el punto y coma es el separador de argumentos. En algunos países, depende de la configuración regional o donde usted esté ubicado, es punto y coma o simplemente la coma. Eso se lo muestra el computador. Miren que aquí él me está mostrando que es punto y coma. Entonces, punto y coma sigue el criterio. El criterio, recuerden que aquí les dije, es la condición que determina qué se va a contar. ¿Qué es lo que vamos a contar? Los que están afiliados a Comeva. Entonces, entre comillas, porque es una cadena de texto, va la palabra Comeva. Ojo, aquí lo tienen que copiar tal cual está aquí en este rango. Por ejemplo, si yo coloco Comevas, mire, voy a colocar Comevas, cierro las comillas y cierro el paréntesis, pues me va a decir que cero. Cierto, cero, porque no hay ninguna palabra aquí que se llame Comevas. Entonces, básicamente, en vez de Comevas, le voy a colocar Comeva y me dice que hay tres. ¿Cuáles son? Pues esta y esta. Listo. Ahora, yo aquí les dejé un cuadrito donde dice Comeva, ¿cierto? ¿Por qué se los dejé? ¿Por qué? Porque si yo quisiera, en vez de colocar entre comillas Comeva como lo acabamos de colocar, el criterio vengo y le doy clic a esta celda que contiene la palabra Comeva. Y miren que él me va a colocar la celda E7. O sea, la condición es lo que contenga la celda E7, que en este caso es Comeva. Me dice que hay tres. Si yo, por ejemplo, colocara aquí que el criterio de la condición va a ser que me cuente los de salud total, ¿cierto? Doy en enter y me dice que nada más hay uno. ¿Cuál? Pues mírenlo acá, salud total. Entonces miren que podemos trabajar la condición de varias formas, haciendo referencia a otra celda o simplemente pues escribimos acá entre comillas cuando es texto, cuando es un número pues no lo colocamos en comillas. Lo colocamos y ahí está el resultado, listo. Ahora, ¿cuántos afiliados a Sura hay? Pues sería lo mismo, contar puntos y en este rango, cuénteme los que están afiliados a Sura. Miren que es muy sencillo, damos un clic y ya cerramos. Hay 4 afiliados a Sura, es que aquí se los dejé en color azulito, listo. Si usted, por ejemplo, le coloca a este paciente, le coloca Sura también, pues ya va a decir que hay 5 afiliados a Sura, listo, vamos a dejarlo ahí en 4. Ahora, recuerden que este material lo pueden descargar en la descripción del video, ¿cierto? Si no sabes cómo descargar este archivo, pues aquí te dejo en la parte de arriba un tutorial donde explico cómo descargarlo. Bueno, sigamos. Ahora acá me dice cuántos números mayores a 5. Aquí ya tenemos que utilizar unos operadores de comparación, que son estos que tenemos acá. Estos operadores son igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual o diferente de, ¿cierto? Eso nos lo enseñaron a nosotros en el colegio, por allá en primaria o sexto de bachiller. Entonces es muy sencillo. Básicamente, ¿cuántos números mayores a 5 hay? Entonces es igual a contar, ¿cierto? Punto sí, en el rango que voy a buscar. ¿Dónde voy a buscar? En este rango. Punto y coma. ¿Y qué es lo que voy a buscar? ¿O cuál es la condición? Los mayores a 5. Entonces,
en vez de escribir yo mayores a 5, ¿cierto? No voy a hacer eso, ojo, más bien utilizo los comparadores, mayores a 5, o sea, cuénteme si en este rango hay números mayores a 5, listo, cierro el paréntesis y aquí me va a salir este mensaje, ¿cierto? No se preocupen, yo le voy a aceptar, pero yo les explico qué es ese mensaje. Básicamente ese mensaje nos está diciendo que faltan los apóstrofes, ¿cierto? ¿Qué son los apóstrofos? Son las comillas. Recuerden que yo les dije que cuando era un texto iban comillas, pero usted dirá, bueno, pero aquí no hay texto, si aquí es un número. Usted me dijo ahorita que cuando era un número no iba comillas, sí, pero si hubiera nada más el número solo, ahí sí. Miren que si yo lo dejo, por ejemplo, ahí le estoy diciendo que me cuente los números que hay es 5, ¿cierto? Hay dos números 5, ¿cuáles? Este y este. Pero la pregunta es otra, me dice mayores a 5. Entonces le agrego el signo mayor y este operador, él lo toma como si fuera una cadena de texto. Entonces hay que encerrarlo, todo el criterio, en comillas también. Ahora sí, mayores a 5, ¿cuántos hay? 3. ¿Cuáles? Miren que aquí se los dejé en rojito. 10, 12 y 11 son mayores a 5. ¿Por qué no contó estos 5? Porque elegimos nada más mayores. Si hubiéramos colocado mayor o igual, me da aquí el operador mayor o igual a 5, ahí sí me dice que hay 5 números que son mayores a 5. ¿Cuáles? Este y este son mayores o iguales a 5. Listo. Aquí yo en el criterio también podía haber colocado mayores o iguales a 5. O bueno, démoslo solamente mayores, miren, mayores a 5. Listo. Entonces en vez de colocar aquí entre comillas, no me complico la vida, sino que simplemente le doy a esta celda y listo. Miren que yo no me tengo que estar enredando que comillas, que si coloqué o no. No, simplemente selecciono esa celda, la que tiene el criterio y listo. Mire que también funciona igual. Ahora, ¿cuántos números diferentes hay? Es lo mismo, simplemente vamos a cambiar el operador que utilizamos. Miren, igual a contar, punto sí, y en este rango, ¿cierto? En este rango de números, cuénteme los que sean, recuerden las comillas, los que sean diferentes a 2. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Doy un enter y listo. Ahí está. Ok. Ahora vamos a pasar a este de sumar punto sí. Este de sumar punto sí, básicamente es lo mismo que me hace en la suma, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Listo. Eso es sumar punto sí. Súmeme si se cumple una condición. ¿Y cuál es la condición? La que yo le quiera dar. Por ejemplo, aquí tenemos en sumar punto sí 3 argumentos: rango, el criterio y el rango suma, que es lo único diferente que tiene las otras, el rango suma. Entonces, ¿qué es el rango? Son las celdas en donde yo voy a buscar este criterio, ¿cierto? ¿Qué es el criterio? La condición que yo le dé para que se deban de cumplir esa función. ¿Y qué es el rango suma? Son las celdas que yo voy a sumar si se cumplen estas condiciones. Bueno, mucho bla 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 y vamos a la práctica. Esto es igual. Me están diciendo sumar los números 5 del rango. O sea, si yo sumo estos dos 5, pues me da 10, obviamente, pero lo vamos a hacer con la función. Sumar, punto sí. Abro paréntesis, mira que aquí me aparecen los 3 argumentos. El rango. ¿Cuál es el rango? Donde yo voy a buscar mi criterio. Entonces el rango vendría siendo este, ¿cierto? Punto y coma. ¿Y el criterio cuál es? 5. Miren que aquí, como ya es un número, ya lo puedo dejar así, sin nada de comillas. 5. Punto y coma. ¿Y cuál es el rango suma? Pues es el mismo. Si yo lo dejo hasta ahí, ¿cierto? El rango suma, él lo va a tomar de este mismo rango, ¿cierto? Yo le doy un enter y miren, ahí está. El rango suma, como es este mismo, pues lo puedo dejar así, no hay necesidad de colocarlo, ¿cierto? El criterio yo también lo pude haber colocado aquí 5 y simplemente, pues en vez de este 5, vengo y le doy clic a esta celda. Listo. Miren que ahí está 10. Ahora, aquí sí vamos a utilizar el rango suma. ¿Por qué? Porque me está diciendo sumar las ventas de Carlos. Entonces miren que el rango y el rango suma son totalmente diferentes. Miren, este es igual a sumar punto sí. Abro paréntesis. El rango son las celdas que yo voy a evaluar. ¿Cuáles son? Pues los nombres, ¿cierto? De este rango, encuéntreme búsqueme a Carlos. Entonces entre comillas, Carlos. Punto y coma. Y cuando me encuentre a Carlos, ¿qué va a hacer? Pues súmeme las ventas. Selecciono todas las ventas. Cierro paréntesis y le doy un enter. Y aquí está, miren. 141.000. ¿Cuáles son? Miren las que están aquí en rojito, se las dejé.
este y este. Y en la suma de esos tres, miren que aquí me dice que es 141. Miren que es el mismo resultado, ¿cierto? Yo también podía haber colocado aquí Carlos en el criterio por acá, aparte en otra celda. Y simplemente en vez de colocar aquí entre comillas Carlos, pues vengo y selecciono esta celda. Miren, K15. Y listo. También me da el mismo resultado. Si yo por ejemplo coloco aquí que me sume más bien las ventas de Dayan, pues me va a sumar las ventas de Dayan, 34. ¿Cuáles? Miren, este 4.000 y este 30.000. Ahí está, 34.000 pesos. Listo, miren qué tan sencilla es esta función. Ok, vamos a pasar al promedio punto sí. Bueno, el promedio punto sí es muy similar al sumar punto sí. Simplemente que en sumar pues suma, obviamente. Y en promedio pues va a sacar un promedio. Listo. Pero con una condición, que es la que estamos trabajando, funciones condicionales. Aquí me están diciendo el promedio de ventas de Carlos. Promedio de ventas de Carlos, entonces es igual a promedio punto sí, ¿cierto? El rango, que es las celdas que vamos a evaluar, que serían los nombres, ¿cierto? Es decir, en este rango, búsqueme a Carlos, ¿cierto? Entre comillas, que sería el criterio, punto y coma. Y cuando me encuentre Carlos, ¿qué va a hacer? Me va a promediar estas ventas. Miren que dice el promedio de ventas de Carlos. Cierro paréntesis y ahí está. 45.250. ¿Cuáles son? Las que les dejé en rojito. Miren, esta y esta. ¿Cierto? El promedio da 47.000. Bueno, aquí me dio 45 porque... bueno, miren que acá hay otro Carlos que se me ha olvidado seleccionarlo. Ahora sí, miren que el promedio dice que 45.250. El mismo resultado que tenemos acá. El criterio, como les dije, también lo pueden colocar acá. Y simplemente, pues, en vez de Carlos y entre comillas, pues vienen y seleccionan esta celda. Y él le va a promediar lo que hay en esa celda. Si yo coloco, por ejemplo, Dayan otra vez, me va a promediar las ventas de Dayan. Listo, pues en este caso me aparece 4.000 porque solamente hay uno aquí que hay de Dayan, no hay ningún otro más que se llame Dayan. Si yo por ejemplo en vez de Elizabeth le coloco que se llama Dayan, este nombre va a incluirse en el promedio, miren, 42.000. Listo. Bueno, entonces acá en el último ejercicio vamos a hacerlo acá. Dice promedio de las ventas menores. Listo, miren que aquí en sumar utilizamos, en contar los mayores a 5. Aquí vamos a utilizar los menores, o sea el operador de menor que es este que tenemos acá. Entonces es muy sencillo, es igual a promedio punto sí, abro paréntesis y selecciono. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? El promedio de las ventas menores a 40.000. ¿Dónde están esos 40.000? El rango es lo que yo voy a buscar, pues en estas ventas. Ya no es los nombres, porque si me estuvieran diciendo el promedio de ventas de Albeiro, pues tengo que seleccionar los nombres para poder buscar ahí mi criterio. Pero mi criterio mi condición son los menores a 40.000. Entonces, ¿dónde encuentro esto? En este rango. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio de la condición? Los menores a 40.000. Entonces, lo menor, el signo menor a 40.000. Listo. Yo si quiero ya dejo hasta ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el rango promedio vendrían siendo estas mismas ventas. Pero como ya las seleccioné en el rango, si yo omito o no coloco el rango promedio, él me va a promediar de este rango que escogí al principio. Listo, le doy enter y bueno, el mensaje, las comillas, porque aquí utilizamos un operador, entonces aquí van las comillas encerradas ese criterio. Damos un enter y aquí está el promedio de las ventas menores a 40.000. ¿Cuáles son estas que están aquí en rojito, que también se las dejé? Miren, la selecciono y aquí me muestra promedio 23.600, que es el mismo resultado. Si yo quisiera también podría colocar aquí en el criterio menores a 40.000, ¿cierto? Y básicamente pues ¿qué haría? Pues eliminaría este de acá y simplemente seleccionaría este. Doy un enter y ahí está el mismo resultado. Listo. Bueno chicos, entonces eso fue todo por el día de hoy. Aprendimos a utilizar las funciones contar.si, sumar.si y promedio.si, que son funciones condicionales. En el próximo capítulo vamos a ver estas mismas tres funciones, pero en conjunto. Ya en el otro capítulo les explicaré cómo es. Listo. Si de pronto les gustó, si de pronto les ayudó o aprendieron algo con este video, por favor denle like y suscríbase. Y compártalo para que más de sus amigos, familiares conozcan estas importantes funciones en Excel. Listo, nos vemos en otra oportunidad. Bueno chicos, entonces si les gustó el video, aquí les dejo el botoncito para que se suscriban. Y también en la parte de abajo les voy a dejar el siguiente video para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Chao, chao.